No la veo en UNESCO México. No veo el cartel. Ah, ya, ahora sí. Listo. Listo, ya están en vivo. Buenos días a todas y todos quienes hoy nos escuchan en esta nueva sesión de charlas la UNESCO. Pues hoy estamos muy contentos porque vamos a conversar con Rosalba Tomás, que es una investigadora, una académica de la Universidad de Colima, que es, entre otras cosas, es una especialista en educación ambiental y es también mi amiga, es alguien a quien he seguido durante los últimos años en el trabajo que ha venido haciendo. Y pues muchas gracias, Rosalba, de que estés por acá en esta conversación en la Gracias a UNESCO. ti. Gracias a ti. Es un placer y un honor también estar en este programa. Gracias. Bueno, quiero antes de empezar la conversación con Rosalba comentarles que este tema que vamos a abordar hoy, que le pusimos culturaleza, ya nos explicará Rosalba de qué trata. Eh, bueno, en realidad tiene que ver con un tema sustancial para la UNESCO, que es la educación para el desarrollo sostenible, que es lo que la organización promueve alrededor del mundo y que se ha vuelto un tema prioritario no solamente para la UNESCO, sino para todas las agencias de las Naciones Unidas. Voy rápidamente a compartir unas breves páginas para contextualizar de lo que estoy hablando. Ustedes saben que las Naciones Unidas tiene entre sus prioridades la acción por el clima, dada la crisis ambiental que tenemos en el planeta. Y bueno, han promovido diversas iniciativas desde el punto de vista de las ciudades, de la economía, de la educación, de la planeación urbanística, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista educativo, la educación, como decía, para el desarrollo sostenible es el eje de trabajo en el plano de las escuelas y de la educación formal e informal. Viene promoviendo la UNESCO a través de esta red mundial para la educación para el desarrollo sostenible, una alianza que se le ha llamado Alianza para una Educación Ecológica. Y últimamente pues hemos venido promoviendo, por ejemplo, ustedes verán en las historias de esta sección, cómo las escuelas alrededor del mundo vienen trabajando diversos temas. Por ejemplo, nosotros en México trabajamos la relación entre el cambio climático y los desastres. Estuvimos en Acapulco trabajando ese tema, pero en otras escuelas del mundo, por ejemplo, trabajan la relación entre el arte, la cultura y el desarrollo sostenible, que ha sido un tema que en este año en particular la UNESCO ha trabajado porque este, como dice el título de este sitio, aún es un potencial sin explorar la relación entre cultura y desarrollo sostenible. Y en febrero del 2024, los Estados miembros de la UNESCO adoptaron un nuevo marco para fortalecer la relación entre educación, cultura, artes y desarrollo sostenible. Ese ha sido el camino que ha seguido la UNESCO para articular la preocupación por el clima, la educación para el desarrollo sostenible y su relación con la cultura y la naturaleza. Entonces, en ese marco amplio es en el que quisiera inscribir esta charla con Rosalba, porque ella viene desde hace tiempo trabajando algo que le llama culturaleza. Entonces, quisiera, Rosalba, iniciar esta conversación preguntándote acerca de esta idea, de esta noción, ¿qué significa culturaleza? Sí, muchas gracias. El marco en el que lo escribes me parece muy pertinente porque hace ya, no sé, creo que unos 10 años, alrededor de 10 años, tuve contacto con gente, con arqueólogos del Centro INA Colima. Y resulta que en esas conversaciones, en esos
diálogos que teníamos con los arqueólogos, con antropólogos, encontramos o nos platicaban de un grupo en la Sierra Gorda de Querétaro, un grupo de arqueólogos que habían venido trabajando con etnias de esas regiones, de esa zona, y nos decían que en su lengua la palabra cultura y naturaleza no estaba separada, estaba unida, que era algo que en castellano no pasaba. Y entonces estaban en la construcción de cómo se debería llamar, cómo se debería decir a esa relación que hay entre lo que somos como cultura, es decir, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras formas de entender la vida, y cómo somos a partir de los entornos en los que vivimos, es decir, de nuestra natura. Y la unión de esas dos en español fue algo que se ofreció como culturaleza. En español no existe esa palabra, pero en sus lenguas sí, ¿no? En sus raíces, en esta zona de México y seguramente en algunas otras, si nos ponemos a explorar en algunas otras regiones, en otras lenguas, esa noción de culturaleza podría estar dada con palabras. Sería interesante a lo mejor investigarlo por regiones. Y entonces, a partir de ahí empezamos a crear, a configurar todo un marco teórico de dónde viene la relación de la cultura y la naturaleza, cómo es que nos forma la naturaleza a lo que somos. Y bueno, llegamos, por ejemplo, a esa película que se llama En busca del fuego. No sé si lo ubicas, una película ¿no? francesa de los años 80, muy bonita. Ah, sí, claro ¿Ya que te sí, acuerdas? sí, Ah, sí, sí. bueno, o canadiense, creo que es canadiense. Y en esa película parte de la noción de cómo la identificación del fuego como algo que se puede crear, digamos, por el hombre y controlar, empieza a dar la noción de cultura, porque al sentarse en una fogata en la película, que ojalá la tengan la oportunidad de verla, que la pueden encontrar en redes sociales, los humanos, los grupos culturales, grupos que estaban en esa tribu, empiezan a hablar de todo lo que sucedió en busca del fuego. Y eso va creando la cultura, ¿no? Porque se van generando historias, se van generando historias en común, experiencias comunes que van creando hábitos en torno al fuego. Entonces, la naturaleza genera nuestra cultura. Principalmente es la naturaleza, el entorno en el que vivimos, el que genera nuestra forma de ser y de ver el mundo. Me ha tocado estar en reuniones internacionales con personas que vienen de zonas áridas, de personas que vienen de zonas muy frías o gente que va de la costa como yo, y tú los ves vestidos y es muy claro, muy evidente de dónde viene la gente, ¿no? Cómo es que tu entorno te hace. Entonces, la noción de culturaleza es algo más cotidiano de lo que tenemos pensado, pero no es algo tan explícito en nuestra lengua, en nuestra forma de referirnos a las cosas. Entonces, a partir de ahí, hemos estado armando diferentes formas de acercarnos a ese concepto. Ahora empezamos a trabajar primero en un programa de radio que tuvimos aquí en la Universidad de Colima, en Radio Universo, la temporada 1, también se transmitió en la radio del gobierno federal que se llama Altavoz Radio, pueden también seguir sus redes sociales. Y entre el doctor Eduardo Ursúa y yo empezamos a crear la primera temporada, que era hablar de aquello que nos conforma. Entonces poníamos mucho el énfasis en que hay veces que estamos reflexionando cuando lavamos los trastes, cuando estamos trapeando, arreglando nuestra casa o llevando parados en un alto, en un semáforo, y estamos pensando las cosas, ¿no? Y lo que estamos haciendo es vivir el entorno en el que estamos, pero no lo reflexionamos con la gente. Entonces, lo que buscábamos en este programa era platicar de aquellas cosas que uno solo piensa en sí mismo, ¿no? En tu cabeza. Entonces, respondemos preguntas como, ¿es verdad que funciona poner un granito de arena? ¿Es verdad que ya no se puede educar a los adultos? Empezamos a trabajar como con clichés que se dan mucho en la educación ambiental y que luego uno los da por sentados, ¿no? Y empezamos como a desmoronarlos un poquito. Y ya en la segunda temporada de este programa, que ya ahorita estamos en la tercera temporada, les ha gustado, me ha dado gusto que les guste a la gente, porque ahora estamos preguntándole a expertos sobre su noción de culturaleza, por ejemplo, desde el paisajismo, que estuvimos entrevistando a Catherine Grimm, una arquitecta paisajista mexicana muy buena, y que nos da varios tips de cómo el paisaje nos hace, pero también hemos platicado con Gisela Méndez, que es una urbanista también que ha trabajado con ordenamientos territoriales en varias ciudades de México, y cómo nos dice cómo el territorio al estar organizado nos da una forma de pensar
distinta de disfrutar los ambientes distintos. Hemos trabajado con gerentes de Conagua, ¿no? Hemos platicado con una lideresa aquí en una colonia local, con una colonia sustentable, le llamaron, porque él fue capaz de organizar, por más de 15 años lleva ya organizando que en su colonia la gente se ponga de acuerdo para separar los residuos. Y bueno, la construcción del concepto sigue en pie, ¿no? A partir de ahí formamos un colectivo que se llama así Colectivo Culturaleza y que está invitado cualquier persona que quiera entrar. Hay gente ahorita del centro de México, del norte, del sur, que lo que están haciendo es observar el entorno en el que viven y tratar de hacer explícita esa relación, ¿no? Con actividades, con dinámicas, con participaciones en diferentes eventos que se hagan, ¿no? Digamos que lo que ya se hace, ponerle también esa visión de culturaleza. Por ahí va más o menos esa idea. Sí, bueno, muy interesante lo que comentas. Yo estaba pensando en esta separación entre lo humano y el entorno, ¿no? Que ha sido tema de debate pues de hace siglos, Sí, de que de ver a la naturaleza como objeto y nosotros ponernos en el centro de esta visión antropocéntrica, pero que como bien dices, hay culturas que no lo tienen ni siquiera en el lenguaje concebido así, sino que estaba pensando en culturas amazónicas u ujú, otras culturas, sobre todo culturas amerindias que tienen esa relación entre o sea, que nos ven, se ven o nos ven como parte de integrante de nuestro cuerpo y de nuestro entorno, y no hacen esas separaciones ujú. artificiales que ha llevado, entre otras discusiones, a una eh, destrucción también del planeta, es decir, en la medida en que vemos que nuestro entorno no es parte o nosotros no somos parte de ese entorno, podemos explotarlo, al fin y al Ujú, cabo, es un objeto del que podemos hacer uso, así ¿no? es. Entonces tiene una connotación relevante esta idea de unir naturaleza y cultura. Y bueno, y no solamente es una, como nos estás narrando, no solamente es un interés por articular desde el punto de vista lingüístico, sino que también en la práctica de lo que se puede hacer y sobre todo ejemplos concretos como los que comentabas de Sí, estas de urbanistas, de estas artistas y estas personas de las colonias que dicen, bueno, nos interesa, ¿qué podemos hacer? ¿No? Eso creo que es un tema también importante que quisiera que platicáramos más adelante, qué es lo que concretamente hacen. Este, pero quisiera preguntarte que en torno a esta idea que luego surge en torno a la educación ambiental, si uno ve, por ejemplo, páginas de la ONU, el mensaje casi siempre es del riesgo que existe. Es decir, que estamos ante un inminente proceso catastrófico, a una, también a una debacle, y hay esa idea, yo le llamaré pesimista, de la visión sobre el planeta, que dice, bueno, pues estamos ante un colapso próximo, ¿no? Y entonces nuestra acción siempre se basa en evitar ese colapso, pero por otro lado hay una visión que llamaré un poco más optimista acerca de lo que podemos hacer, de cómo podemos disfrutar de nuestra vida en el planeta, de hacerlo mucho más esperanzador, etcétera. ¿Tú cómo ves estas posturas? No sé si te inclines por una o por otra, o una visión más equilibrada acerca de lo pesimista que puede ser el futuro en términos ambientales, o, o lo positivo también que hay en la acción humana acerca del cuidado de nuestro planeta. Sí, es muy buena pregunta porque tendemos al maniqueísmo los humanos, a hacer fácil un tema complejo, a hacer fácil algo que es difícil de entender, lo tendemos a simplificar para tomar una postura. Eh, Quizá a veces es necesario hacer ese maniqueísmo, ¿no? De una u otra, pero pienso que las dos sirven
porque el tener la visión de un colapso, tener la visión, digamos, un poco más pesimista, nos ayuda a prepararnos, nos ayuda a tomar decisiones en torno a las posibilidades de ocurrencia de un evento. Dice eh, Daniel Kahneman que la gente que es pesimista tiende más a acertar, a acertar en una respuesta, porque considera posibilidades y reduce los riesgos. Entonces, tener la visión pesimista nos ayuda a considerar todas las opciones que tenemos y a ser muy considerados, muy preventivos. Sin embargo, también ayuda mucho cuando uno ve a un líder optimista y con mucha esperanza, tú lo sigues, aunque no tenga tanta razón y se vaya a equivocar más que el pesimista, dice Daniel Kahneman. Entonces, pienso que la noción de esperanza nos ayuda para no sentirnos angustiados. Una de las enfermedades silenciosas que he leído últimamente le han llamado ecoansiedad o solastalgia, que es esa angustia por ver que tu entorno cambia sin que tú puedas hacer nada. Y entonces he visto, he notado, me he encontrado con gente muy angustiada por ese futuro, con falta de esperanza, con exceso de pesimismo y sobreinformación, que lo que sucede es que los paraliza. El exceso de pesimismo te paraliza y no te deja ver posibilidades. Entonces, si solo viéramos el pesimismo para prevenir y no alcanzáramos a ver el optimismo, nos paralizamos. Pero si solo vemos optimismo y no vemos un poco de pesimismo, entonces caemos en ingenuidad. Entonces, Claro. pienso que más importante es tener una visión realista donde puedas ver las dos cosas y tomar decisiones preventivas, pero no dejar de actuar, no dejar de hacer cosas por pensar que como ya no va a poder cambiar el mundo, ya no tienes que hacer nada. Creo que la visión realista es analizar las posibilidades que tienes de hacer cosas y hacerlas, ¿no? Aunque sean poquitas, chiquitas, pero si tú no haces, no vas a desahogar esa angustia que tienes de que las cosas puedan cambiar y sí pueden cambiar. Eso Claro. pienso. Sí, qué importante esto que dices. ¿Y cómo formar esa visión analítica, realista desde la educación? ¿Qué importancia le das a esa, desde luego, a esa acción, pero esa acción también precedida de un proceso formativo, educativo? ¿Qué importancia tiene para ti la educación en esto? Muchísima, Ajá. muchísima. Pienso que me encontré hace unos años, traigo persiguiendo esta misma pregunta que me acabas de hacer como 20 años y me he encontrado con textos que me han ayudado a ir armando como este modelo, ¿no? Esta idea. Y me encontré alguna vez un texto de Gerd Michelsen con un grupo de investigadores alemanes que estaban trabajando esta noción de conciencia. Y bueno, tú sabes también cómo es perseguida casi como un lugar común, ¿no? Que todo el mundo en educación ambiental queremos lograr la conciencia ambiental, pero en realidad está tan manoseada esta noción de conciencia que pues muchas veces no sabemos ni cómo se trabaja, si es darle información a la gente, si es ponerla a hacer cosas, si es hablar de sus valores y todo el mundo quiere meterle algo ahí a ese canastito de conciencia para ver qué pega y esperamos ponerle cosas al alumno ahí para ver que haya una reacción, aunque no sabemos bien, casi no, en México casi no evaluamos. Entonces, difícilmente nos damos cuenta si lo que hicimos realmente le cambió la conciencia a alguien. ¿Y qué es eso? Y ese texto de Gerd Michelsen me gustó mucho porque ellos dicen, la conciencia es, por un lado, evaluar, analizar las opciones que tienes y después decidir, ¿sí? Y la decisión está basada en dos posibilidades, actuar o esperar. Y se me hizo muy importante porque suena muy sencillo, ¿no? Analizo, decido si actúo o si me espero, como un esquema. Y yo siempre pongo el ejemplo de si vamos a cruzar una calle, primerito, lo primero que hacemos es voltear a los dos lados a ver si podemos cruzar. Esa es la evaluación, ¿no? El análisis. ¿Qué puedo hacer, no? Si hay posibilidad de que cruces, actúas, cruzas. Pero si vienen muchos carros, te esperas. Entonces, la decisión que a veces hemos omitido es esperar, porque pensamos que el que espera no estás haciendo nada. Sin embargo, la espera también te genera un tipo de reflexión y el análisis te genera ver las opciones que tienes para tomar una buena decisión. Desde mi punto de vista, la educación hace eso. Te prepara para comprender el mundo, para observar en dónde sí puedes cruzar y en dónde tienes que esperar. Una persona
que tiene o que está formada primaria, secundaria, bachillerato, universidad, tiene más posibilidades para tomar decisiones y para poder decidir en cuándo actúa y cuándo espera. Entonces, para mí la educación es fundamental para que una persona comprenda mejor el mundo en el que vive y no te angusties. Hay personas que el no entender cómo funciona el mundo, me refiero con eso a las finanzas, no digo que seamos economistas ni financieros, pero al menos para entender en lo general qué tiene que ver eso, ese mundo financiero con mi vida cotidiana, cómo me impacta que suba o que baje el dólar, ¿no? Por ejemplo. Pero más allá de eso, entender cómo funciona el mundo implica también desde de dónde viene la leche que me tomo, ¿sí? ¿Cómo, qué tiene que ver con que ahora cuesten las tortillas tanto o que antes costaran tanto? O cómo se saca mi salario. Y son decisiones de tu vida cotidiana que la educación te ayuda a entender y a darte opciones para avanzar, ¿no? Sin angustiarte. Creo que lo que más hay ahorita es esa angustia de las personas por eso que te digo, ¿no? De ver transformar el entorno y no poder hacer nada. Sí, sí, sí. Por ahí acabo de revisar un libro sobre la ansiedad, ¿no? Como es un mal mundial, ha Ujú. crecido las enfermedades relacionadas, sobre todo entre la juventud, Sí, por el tema de la ansiedad. Y uno de esos motivos, bueno, pues es eso, el estado del planeta. Vas viendo cómo en tu ciudad, en donde vives, pues van construyéndose cada vez más colonias, edificios, ves cómo se va acabando las especies, etcétera. Todo eso también reportan las investigaciones, que es una fuente de angustia. Y eso que comentas muy interesante de la necesidad de evaluar este, y de analizar qué es lo que está ocurriendo, de entender cómo funcionan las cosas, ese ya es un paso importante, porque a lo mejor queremos hacer, pero todavía no terminamos de entender qué es lo que está ocurriendo. Me recordaba a un autor que se llama Axel Rivas, que dice que la educación sirve como un efecto termostato. Cuando está todo muy revuelto, entonces la educación tiene que ayudar pues a calmar, a comprender, a discernir qué es lo así que, es. qué es lo que a los alumnos, a sus familias les está ocurriendo. Y cuando está todo demasiado en paz, bueno, tiene que ayudar también a un poco a impulsar el Ajá. movimiento, ¿no? A decir, bueno, ¿saben qué? Veamos lo que está ocurriendo. Esta aparente tranquilidad tampoco es benéfica siempre, ¿no? Entonces la educación sirve, como bien decías, para estar alerta, ser realista y entender qué es lo que nos está pasando. Me Ujú. gusta eso que comentas. Este, y bueno, también dentro de la educación hay muchas tendencias. Está la educación para el desarrollo sostenible, está la educación ambiental, para la sustentabilidad, está la educación para el cambio climático, en fin, hay como muchas perspectivas. Y te quería preguntar, ¿qué opinas sobre esta idea de educación para el desarrollo sostenible que yo lo he platicado con otros colegas y bueno, pues tiene también sus críticas, tiene sus adhesiones, pero en relación con este planteamiento que tú trabajas con lo de culturaleza, con lo de educación ambiental, ¿cómo ves? ¿Qué relaciones hay? ¿Qué conexiones ves entre lo que estás tú trabajando y lo que la UNESCO a nivel mundial, Ujú. ¿no? Más allá de los sistemas educativos, pero a nivel mundial como planteamiento general está proponiendo? Pues fíjate que en México se dio un debate muy intenso, creo que fue como en los inicios de los 2000 cuando se creó la primera Estrategia Nacional de Educación Ambiental, donde la Academia Nacional de Educación Ambiental, digamos, analizó qué postura tomar. Una de las razones que más ellos veían es que el desarrollo sostenible es un discurso, es decir, es una forma de llamarle a lo que queremos que se logre como desarrollo para los países,
la sostenibilidad entendida como aquella armonía que se da entre los diferentes sistemas que están en nuestro día a día, ¿no? El sistema político, el económico, el social, el ambiental, el cultural, y bueno, hay autores que le agregan más dimensiones a la sostenibilidad. Y lo que decía la NEA es que una educación para buscar ese discurso de desarrollo sostenible sería limitativa, porque es un discurso que es histórico, es decir, va a tener un inicio y va a tener un fin. Antes del desarrollo sostenible se daba el ecodesarrollo, ¿no? Que se firmó aquí en México y que después se vetó porque sonaba muy a hippie, sonaba muy radical, entonces le pusieron desarrollo sostenible y después ha ido migrando un poco a solo sostenibilidad. En México la postura fue educación ambiental para la sostenibilidad porque había mucha renuencia sobre la noción de desarrollo, ¿no? ¿Qué tipo de desarrollo? ¿Hacia dónde es ese desarrollo? Yo pienso que yo estudié, analicé el discurso de la sostenibilidad en 40 años de discurso en México, en cómo lo veían los medios de comunicación, cómo lo analizaron los periódicos nacionales en ese entonces, ¿no? En los 90s, con la cumbre de la Tierra, en los 2000, en Johannesburgo, luego en Cancún, que fue la cumbre, la COP 16 creo que le tocó a México, y fueron diferentes décadas de discurso y cómo fue cambiando a lo largo de esas décadas, ¿no? Qué actores se fueron posicionando más, fue cambiando, ¿no? Al inicio era la ciencia quien impulsó en los 70s la noción de desarrollo sostenible, después fue la sociedad en los 90s con movimientos sociales emergentes muy importantes, y lo curioso es que después fue los gobiernos y al último, en los inicios de los 2000 fueron las empresas. Entonces, fue cambiando el impulso de la sostenibilidad. Lo que yo concluí en ese análisis es que la sostenibilidad sí es un enfoque que sirve, porque es un enfoque que nos habla de armonía, es un enfoque que nos habla de una relación más equitativa entre las dimensiones de la vida. Sin embargo, creo que el único espacio real donde se puede dar el desarrollo sostenible o la sostenibilidad es en los ambientes locales, en los contextos locales, concretos, porque si no, solo es un discurso de algo que se habla y no llegas a aterrizarlo a algo en especial. Si tú hablas de educación para el desarrollo sostenible, estás hablando de una educación que tiene una mirada hacia la armonía, así lo entiendo. Y claro que funciona y claro que sirve. Y yo lo he trabajado desde Educación para el Desarrollo Sostenible, pensando en que las personas tienen que ver otras opciones de desarrollo, otras opciones de discursos, pero también generando pensamiento crítico para que no te quedes ahí. Y ese desarrollo sostenible no lo adoptes como si fuera una camisa que ya tiene una talla que yo me voy a poner. ¿Y qué tal si no me queda? Bueno, pues rómpele de aquí, rómpele de acá, hazlo más grande, hazlo más chiquito, dependiendo de lo que requieras en tu localidad, en un gobierno, en una empresa, en una universidad, en una colonia. Puede volverse sostenible siempre y cuando lo adaptes a tu contexto local, porque si no, se queda en el aire volando. Y eso es lo que a veces he visto que pasa con los objetivos del desarrollo sostenible, que la gente los trae, les pone la etiqueta de desarrollo ODS a un proyecto que ya está hecho y quieren que a fuerzas entren los ODS ahí, y no es así, es al revés, ¿sí? Es al revés. Tú tienes un proyecto acorde a tu necesidad y eso puede tener un apellido y le puedes poner sostenibilidad, le puedes poner buen vivir, le puedes poner como tú quieras. Yo lo que opté ahora es si trabajar eso, pero además pienso que la sostenibilidad lo que más busca promover es el respeto a la vida, ¿no? En el más profundo sentido de la sostenibilidad es el respeto a la continuidad de la vida humana, porque si no somos ingenuos y tampoco pesimistas ni esperanzadores, el planeta va a seguir aquí sin nosotros o con nosotros, ¿no? Tiene una lógica que nos rebasa, ¿no? Es inconmensurable. Somos un puntito, como decía Carl Sagan y ayer platicábamos aquí, somos un puntito en el universo que no significa nada. Entonces, si lo ves así, cualquier cosa que tú trabajes, busques para mejorar la vida humana, puede ayudar a las personas a entender esa vida. Entonces yo lo que estoy trabajando es más bien una educación para la vida. Y en ese sentido creo que es un poco más generalista la educación, no enfocada tanto en las materias de que a veces hasta se generaron o se analizaron hace un montón de décadas y ya no se parecen a la realidad de ahora, ¿no? Esa realidad donde surgieron los originales currículums, matemáticas, español, naturales, sociales, ¿no? Que a mí me daban esas 4 materias, ahorita ya son otras. Entonces, creo que como la realidad también está viva
los discursos también están vivos y también las instituciones internacionales como la UNESCO, la ONU, el PNUMA, todos los que se adhieren a un discurso tienen que ser susceptibles de ver sus cambios, también de generar y encontrar sus adaptaciones. No sé qué opinas. Sí, sí, sí. Bueno, primero quiero rápidamente Mm, eh, aquí compartir uno de tus sí, sí, libros. sí, ese mero es Este, ese. libro yo lo leí con esta investigación que hiciste en la prensa, como es el discurso mediático. Ah, bueno, sí, se llama una construcción mediática, cómo se ha Ujú, ido políticamente y mediáticamente construyendo el discurso de la sustentabilidad, pues se lo recomiendo mucho. Este, entre otros libros, ahí no comenté al principio que eres autora de varios libros, artículos, investigaciones sobre el tema, pero bueno, recomiendo a quienes nos ven, nos escuchan este libro, pero tienes toda la razón en esto que comentas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un programa global, pero que no tienen futuro si no parten desde la acción local. De hecho, la ujú, educación para el desarrollo sostenible, uno de sus ejes, son 5 ejes, pero uno de esos ejes es la acción local, porque no se puede entender la defensa del planeta o la defensa de la vida, como me parece que es más adecuado decirlo, la vida sobre el planeta, sin una acción local que provenga desde las necesidades, el contexto, la cosmovisión y y las decisiones propias de una comunidad, de, de una decisión tomada desde el acuerdo entre los participantes. Entonces ahí se reúne una defensa de la vida, pero también de una visión democrática, participativa y asentada en en la justicia local, ¿no? Y eso a veces, como bien lo dices, no se llega a comprender porque se piensa que es un eslogan, que es un logo o ujú. una frase ya muy hecha, esto de los ODS. Sí, nosotros estamos generalmente enfrentándonos a esa situación de que nos llaman pues, para poner el logo de los ODS, etcétera, a cualquier acción, cuando no necesariamente corresponde Ujú, a una visión asentada en las decisiones locales, en las decisiones consensuadas, en una idea de respeto, de justicia, de democracia, ¿no? ujú, Entonces ahí se conjuga una visión social, volvemos un poco al inicio de nuestra charla, social, cultural, asentada en lo local, con una visión también mundial acerca de la defensa de la vida. Y quería, bueno, más ujú. bien en ese sentido preguntarte qué es lo que estás trabajando con tus alumnos, tus colegas o con con las comunidades cercanas a la universidad o donde vives en Colima. No sé si pudieras comentarnos algunos ejemplos de lo que Sí, estás claro. haciendo. Fíjate que la universidad ahorita tiene uno de sus ejes transversales, el eje de gestión ambiental. Y este periodo rectoral hace 4 años que se está impulsando llevar a cabo acciones de gestión ambiental y eso implica pues tomar decisiones en este sentido, ¿no? Cómo ser más eficiente con los recursos que tenemos, cómo tener, digamos, ahorro de recursos, de tiempo incluso, ¿no? Hemos estado trabajando aquí en el Centro de Gestión Ambiental en varias áreas que tienen que ver con la investigación. Hay ahorita una red de profesores que están trabajando temas tengo en esa listita aquí como 55 profesores de todas las áreas de la universidad, desde filosofía. Generamos el año pasado, al inicio de este año, un seminario de sostenibilidad en diálogo, le llamamos. Va a comenzar otra vez este 15 de agosto. Pueden visitar las redes sociales del Centro de Gestión Ambiental porque ahí aparece el programa. Cada 15 días buscamos que profesores de la universidad de áreas tan distintas como, te decía, filosofía, ciencias marinas, ciencias sociales, química,
turismo, economía, están abordando la sostenibilidad desde sus enfoques. Y lo interesante aquí es que la gente que está dándole continuidad a las charlas se da cuenta de tantas diferentes vertientes que se puede trabajar la sostenibilidad, más allá de lo que comúnmente se entiende como medio ambiente, ¿no? Sostenibilidad es cuidar la naturaleza, pero en realidad implica muchos otros temas que a veces están un poco más escondidos. Este debate, este diálogo, este seminario me ha gustado mucho porque hemos tenido 70, 80 asistentes en las reuniones, gente de que puede estar trabajando en algo administrativo, hasta servicios generales, hasta profesores de bachillerato que se sientan a sus alumnos en un auditorio a escuchar las charlas. Y creo que nos ha dado mucha perspectiva, es como empezar a ver un globo desde los diferentes ángulos que tiene, ¿no? La sostenibilidad. Ese es uno de los ejercicios que estamos haciendo con los profesores. Otro de las cosas que estamos trabajando aquí también es la creación. Estuvimos analizando lo que comentamos hace rato, ¿no? La apatía de muchos de los chavos o la angustia que se da y empezamos a trabajar un proyecto de investigación para estimular la participación estudiantil y creamos un programa de clubes ambientales. Y estos clubs, lo que estamos haciendo es que los 37 planteles de nivel medio superior que tiene la universidad tengan un club ambiental. Y bueno, desde hace muchos años en muchas universidades se han creado clubes de medio ambiente. Lo interesante de este es que lo estamos vinculando con la creación del sistema de gestión ambiental de la universidad, que tiene ejes de eficiencia de recursos, ¿no? De energía, agua, residuos, movilidad, infraestructura, áreas verdes. Y lo que estamos buscando es que los chavos observen su entorno. Fíjate, porque podríamos decir que hagan cosas, ¿no? Que separen, que reciclen, que junten sus residuos, que hagan hasta manualidades, han hecho jardineras. Aquí la idea es que se sienten a observar su entorno, a reflexionar, a debatir lo que les preocupa, a debatir las cosas que ellos pueden, que ellos están viendo en su cotidiano, ¿no? No los pongas a chambear si no han analizado por qué están haciendo eso, por cuál es lo necesario. Entonces, los visitamos a todos los planteles y nos sentamos con los chavos a ver qué les preocupa, ¿no? ¿Qué quisieran que tuviera su plantel? Uno de los ejercicios que más me gustó fue el de les preguntábamos si les gustan los baños, porque al principio los chavos no platican, ¿no? Están callados. Si les gustan los baños de su escuela y todos contestaron al unísono, no. Bueno, ¿y quién los ensucia? Y todos se quedan callados, ¿no? Pues ustedes mismos, entonces, ¿por qué? No, pues es que hace falta esto, y empezaron a platicar y es como si estuvieran allí vomitando toda su catarsis de todo lo que viven todos los días. Y entonces lo que buscamos es que haya esta reflexión de los estudiantes de bachillerato, que es muy importante porque es Sí. como un escalón antes de llegar a nivel profesional y de convertirse en profesionistas que impacten en el entorno en el que viven. Este proyecto nos ha gustado mucho, todavía está en camino, empezamos apenas el semestre pasado, este semestre ya van a empezar a hacer cosas, ahora sí, ¿no? Con ese análisis que ellos realizaron. Y bueno, ese es en la universidad. Por otro lado, yo a nivel personal he estado reflexionando mucho sobre cómo llevar a la práctica esta noción de educación para la vida. Y pues uno de los proyectos que más me emociona a mí trabajar es un laboratorio de educación ambiental, que le he llamado así, ¿no? Laboratorio de educación ambiental, que se llama Paquitlán. Esa palabrita que pues no existe en realidad, paqui, yo encontré en un diccionario náhuatl que significa contento y tlán pues significa lugar de, ¿no? En nuestra región. Entonces es un lugar para estar contento. Y la idea es que es un espacio chiquito donde a partir de esta noción de educación para la vida, el análisis fue que es muy importante y necesario trabajar la mente para entender todos los procesos que ocurren a tu interior, ¿no? Esa angustia de la que hablábamos se trabaja desde tus creencias, desde tus miedos, desde tus formas de construir tu realidad en tu mente, ¿no? Las cosas, los prejuicios que te hacen responder ante un estímulo externo. Entonces, trabajar la mente a mí me parece que es algo muy importante en las escuelas, muy importante en la educación. Con un sentido de analizarte, de conocerte, de percibir tu forma de relacionarte con el entorno desde tu mente. La mente, desde lo que yo he analizado, la mente es nuestra cultura, en realidad, nuestra cultura inserta en nuestra cabeza. Entonces, la cultura es todo lo que me rodea, genera aquí en mi cabeza un cúmulo de una bolsita de prejuicios, de creencias, de tradiciones, de hábitos que me hacen actuar. La otra noción que a mí me parece muy importante es trabajar el cuerpo. Y ahí
el cuerpo no es la cultura, el cuerpo es lo biológico de mí que responde al estímulo. Si tengo hambre, o sea, el hambre a veces, claro, los estímulos visuales que nos rodean nos generan también reacciones en el cuerpo, pero hay ahorita en México una problemática muy fuerte, y tú lo sabes, de alimentación, ¿no? El tema de la obesidad, de la desnutrición, del sobrepeso en una gran parte de la población infantil y adulta en México, y tiene mucho que ver con esa ruptura entre lo que nos está diciendo nuestro cuerpo y la distracción que nosotros tenemos del entorno exterior. Entonces, si uno no aprende a escuchar lo que su cuerpo le está diciendo, los cuerpos hablan, ¿no? Tú ves a una persona y tú sabes si es una persona sana o si es una persona con cierta enfermedad física o mental, incluso la forma de conducirse de las personas, de manifestarse en el entorno. Entonces, trabajar el cuerpo también es muy importante, reconocer el cuerpo como parte de tu ser, ¿no? No como algo ajeno que se manipula o que se olvida. Y el último es el trabajar la tierra. Y el trabajar la tierra para mí es muy importante porque es el complemento a la mente y al cuerpo desde el punto de vista de lo exterior. Es decir, trabajar la tierra no se refiere a nada más como aprender a sembrar, ¿no? Trabajar la tierra se refiere a conocer lo que me rodea, saber qué animales coexisten conmigo, saber cómo cambia el clima, saber qué significa esa nube, saber cómo construir una casa, una banca con tierra, ¿no? Cómo se comporta la tierra y se transforma. Sí, claro, cómo sembrar y cómo trabajar tu comida. Entonces, ese enfoque de educación para la vida que yo he venido desarrollando, de trabajar la mente, el cuerpo y la tierra, se transforma en actividades que nosotros desarrollamos en este laboratorio que se llama así, ¿no? Paquitlán. Llevamos apenas este año con algunas actividades ya, digamos, de invitación al público, y hemos tenido varias visitas, ¿no? De estudiantes que nos hablaron un día que querían hacer desayunadores ahí en su escuela y que no tenían dónde sentarse a comer su torta, y nos dijeron que querían hacer algo sostenible, algo natural. Entonces les dimos un taller de hiperadobe, de técnica de construcción de tierra, fueron, lo hicieron, se cansaron, sudaron, disfrutaron el espacio en el que vivían y en el que lo hicieron, y luego fueron e hicieron ese desayunador en su escuela. Hicieron un desayunador, hicieron un jardín para polinizadores, hicieron un huerto de medicinales, y es en una comunidad rural aquí en Colima que se llama Suchitlán, y hubo una respuesta muy bonita de los alumnos porque no es un salón de clases habitual, ¿no? Es un espacio abierto donde puedes ir a cansarte, a disfrutar. La torta le supo a Gloria después de aventarse 3, 4 horas trabajando, llevando, trayendo costales, armando con palas una banca. Y bueno, ese es, digamos, el proyecto en el que ahorita estoy más emocionada, porque es como en poner en práctica las cosas que estudias, ¿no? De decir, a ver, si es cierto que funciona la naturaleza y el cuerpo y la mente, ¿cómo se ve eso y qué respuestas tiene? Entonces, pues ya tengo por aquí, miren, les voy a compartir, puedo compartirles Por favor, sí, 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 sí. brevemente, les voy a Sí, compartir muchas aquí gracias. esa es la página web en la que está, paquitlán.org. Pueden visitar la página, el sitio. Y bueno, aquí vienen algunos eventos, pero solo les quiero compartir dos cosas de aquí. Esto es un proyecto a la izquierda de un taller de flores aromáticas para niños, donde los niños olían, percibían, se acercaban a los olores de las plantas, las adivinaban, ¿no? ¿Sabes a qué huele el romero, a qué huele la lavanda, a qué huele la hierbabuena? Y bueno, sus mamás estaban más encantadas que ellos. Este es otro que estamos trabajando con niños también, que pues es a trabajar la tierra. Esta es una construcción que hicimos de una bioconstrucción de hiperadobe, que es 2 cuartos que se hicieron todos con tierra y que, bueno, se compartió con la gente. Estos son los chavos que te decía del bachillerato que fueron ahí a mezclar. Este es un baño seco. La gente no conoce los baños secos y hay muchos prejuicios sobre ellos, ¿no? Eh, en realidad es algo muy importante y necesario. Cuando yo voy ahí y me quedo a trabajar el día ahí, me siento mejor de no tener que gastar agua cuando voy al baño, porque sé que es una problemática que cada vez se va a volver más evidente. O aprender a sembrar, ¿no? Aprender a cultivar lechugas. Aquí están cómo quedó al final de sus cuartos. Trabajamos temas de meditación y de yoga para mover el cuerpo y la mente como un ejemplo, pero en realidad trabajar el cuerpo es ir a subir baldes con agua, ir a palear, ir a abrir un hoyo para hacer una siembra,
Tenemos también un espacio de plantas medicinales que está por acá, un temazcal, ¿no? Que también se trabaja aquí algunos aspectos de meditación. Y el otro aspecto que les quiero compartir nada más aquí es un blog, que este blog lo hemos estado compartiendo con ese enfoque esperanzador que te decía hace rato, que es cuáles son las cosas buenas que yo podría aprender, ¿no? ¿Por qué ser autosuficiente con mis alimentos? Y cada semana sale una entrada del blog que tiene que ver con trabajar la mente, el cuerpo y la tierra. Entonces pueden entrar a la página, voy a dejar de compartir, pueden entrar a la página para que conozcan un poquito lo que estamos haciendo, trabajando. Estamos empezando, cada vez se está construyendo más esta comunidad de Paquitlán, esta comunidad de educadores ambientales aquí en Colima y en algunas otras partes del país, ¿no? Porque hay personas que les interesa mucho el tema de la bioconstrucción y están surgiendo muchas iniciativas parecidas en muchas partes de México. Se va a volver algo muy importante. Creo que es un buen potencial para la educación ambiental, ¿no? Trabajar estos ejes. Bueno, me Sí, emocioné, sí, me sí, voy en ellas. no, me gusta mucho eso. Fíjate que acabo de leer un libro que se llama Reciclar la ecología de Tim Morton, Ujú. pero él Tim dice Burton. que, ajá, Timothy Morton, o sea, es un filósofo, pero es complejo porque habla de ontologías, pero tiene una idea que me gusta mucho, que es que ahí donde vemos apatía o una aparente apatía por las cosas, no debemos llenarla de datos, decir, es que eso que te está ocurriendo, tú eres un inconsciente porque el planeta, no sé qué, porque dice que no vamos a solucionar nada. Ujú, Dice él que esa apatía tiene que ver, dice él, quizá es más ecológica que, que lo que nosotros pensamos, porque también es una forma de estar en el mundo y de decir, eso que me están ofreciendo para mí no es lo ujú, adecuado. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender también a leer esa apatía como lo que nos ujú, comentabas de los baños, decir, ujú, ¿por qué está ocurriendo eso? ujú, Entonces, hay que aprender a observar más, a hacer más preguntas que a llenar de datos a la gente pretendiendo que eso es una educación ambiental, ¿no? ujú, Y llenarlos de más angustias, etcétera, sino más bien aprender a ver, a percibir y hacerse mejores preguntas o hacernos mejores preguntas. Recordaba, escuché al alcalde de Quito, o exalcalde de Quito, que mencionaba que habían hecho unas campañas de observación del entorno con los jóvenes para que por lo menos supieran qué montes rodeaban a la ciudad, ujú, qué aves, porque parece que Ecuador es el país con mayor diversidad de aves en el mundo, pero que por lo menos supieran qué aves, qué árboles, qué montes rodeaban a la ciudad. Y eso hizo que disminuyera en algunas zonas bastante peligrosas la violencia, por ejemplo. Entonces, conocer, percibir, observar, hacerse preguntas desde la aparente apatía, puede también ser parte de un pensamiento ecológico, dice este ujú, ujú, pensador, y me gustó mucho esto que tú mencionas, ¿no? De cómo desde las ideas que tenemos, desde cómo está estructurada nuestra mente, esas ideas poderosas que nos están ahí guiando, pero también cómo ponemos el cuerpo en nuestra relación con la tierra, en fin, como que todo eso es muy importante. Es algo mucho más terrenal y ujú, más básico de una educación, ambiental que pensar en estos grandes datos y problemas que solo causan a veces angustia, ¿no? sí, Y paradójicamente, más inacción que la que quisiéramos que hubiera. exactamente, Sí, 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 sí. sí. Y bueno, y te quería preguntar, porque dentro del currículum, que no lo mencioné al principio, pero tú perteneces a la ESD ExpertNet, que es la red de expertos de educación para el desarrollo sostenible. Es una red internacional que agrupa a 4 países, que es Sudáfrica, la India, Alemania y México. Así es. Yo participé en 2 reuniones con ustedes, conozco el trabajo que hacen. Ahorita voy a poner la página, por cierto,
pero te quería preguntar de esta acción que llevan a cabo en otros países, ¿qué pudiéramos aprender de ellos? ¿Y qué de esos países pueden aprender de lo que hacemos en México? Uy, muchísimo, muchísimo. Al principio yo iba como un poquito, digamos, tímida porque la red ya tenía como 5 7 años trabajando cuando yo me integré y pertenecía a ella como 10 12 años. Ahorita está inactiva a nivel, la coordina el gobierno alemán y en este momento ya pasó a la etapa de que cada país tiene que desarrollar sus propios proyectos. Entonces, a nivel internacional, ahorita ya no nos hemos reunido, pero las reuniones que hubo con ellos han sido de lo más ilustrativo que yo he tenido con relación a entender que tenemos las mismas preocupaciones, ¿no? Hay veces que uno se siente solo y no tienes manera de resolver un problema porque se te cierra el mundo, pero eso mismo le preocupa a los educadores ambientales de India, eso mismo le preocupa a los educadores ambientales en Sudáfrica o incluso en Alemania, ¿no? Siendo un país con tanto desarrollo tecnológico y muchos avances, pero tiene las mismas preocupaciones que tenemos aquí en México y el tener esas reuniones y convivir en torno a debates y reflexiones, lo que más hacíamos era discutir, discutir, por ejemplo, discutimos muchas veces por qué educación ambiental para la sostenibilidad se daba en México. En México hizo un planteamiento muy importante porque ellos no habían cuestionado la noción de desarrollo. Claro, ¿cómo la van a cuestionar, no? Un pez no sabe que está en el agua. Entonces, mucho surgía como una necesidad de que estuviéramos pisando el mismo suelo. Entonces, generar materiales como este que está apareciendo en la pantalla, los objetivos del desarrollo sostenible en el aula, lo trabajábamos entre equipos más pequeños donde estábamos todos mezclados. Y simplemente ponernos de acuerdo para trabajar materiales de ese tipo generaba un aprendizaje enorme. Creo que lo que más me ayudó a mí a trabajar en esa red fue ampliar mi perspectiva sobre el tema, ¿no? Porque era como tener muchas otras ventanas para ver el mismo problema y eso te da digamos, alternativas para atender lo que a ti te preocupa. Una de las cosas que más me llamó la atención es alguna vez les tocó a venir a México una reunión en Saltillo y uno de los compañeros de India salió a la calle a caminar una mañana, ¿no? Antes de que empezara el evento salió a visitar Saltillo y se regresó asustado porque estaba asustado de que no había nadie en la calle. Pues no había nadie, era temprano, pero para India, que era un país donde jamás está solo, a él le dio otra noción de miedo, ¿no? Entonces, el visitar otros países y ver la problemática tan intensa que hay, ¿no? Cuando yo regresé precisamente de la reunión en la India, yo regresé con una sensación de esperanza en México porque vi todo lo que podemos hacer antes de llegar a una realidad como la que tenían en Delhi, que era increíblemente caótica, compleja, incierta, ¿no? Ver todo el potencial que hay para hacer me dio a mí como una pauta de varios años para ver que todos todavía se puede hacer muchas cosas. Entonces, lo que aprendemos unos de otros creo que son perspectivas. Incluso no hace falta ir tan lejos, ¿no? Aquí mismo, cuando uno se sale de su propio cubículo y oficina y empiezas a platicar con la gente que está a tu lado, cuando estás en una parada de camión y saludas, es decir, dejar de ver a los otros como extraños, potenciales agresores y empezarlos a ver como personas con las que tú compartes el mundo, te da otra perspectiva, ¿no? Te cambia muchísimo la realidad de las cosas. Entonces, creo que fue de las cosas que más aprendimos en esa red, el trabajo en equipo también que te ayuda, ¿no? Ver cómo trabajan otros y que es normal trabajar de esa forma. ¿No? Fue de las cosas de los mayores logros, creo. Además de generar todos los materiales que se trabajaron. Sí, muy interesante esta red. Tuve oportunidad de conocer a varios integrantes y los materiales también que se los recomendamos. Oye, y al interior de la universidad y de trabajo con la escuela, ¿cuáles son como los mayores desafíos a los que te enfrentas? ¿Cuáles son esos retos unos comentarios que nos hicieron en Facebook hablaban de la importancia de promover esta educación, bueno, desde los niveles más iniciales hasta la universidad, ¿no? Pero
a nivel universitario, ¿qué es lo que, bueno, qué es lo que están promoviendo ahora, en qué estás trabajando y cuáles son los desafíos que ves más relevantes en este nivel educativo para promover esta educación? Híjole, creo que de los desafíos más importantes, por un lado, son las estructuras que tienen las universidades, ¿no? Que se crearon hace rato también y que también es sano que no se actualicen conforme van cambiando las modas porque sería un caos, ¿no? Ya habría un momento donde ya no habría ningún orden para entender cómo funcionan, pero creo que a veces estas estructuras se dan por sentadas como si fuera algo para siempre así, ¿no? Y también tiene uno que tener esa flexibilidad de entender cómo la realidad te pide que te muevas un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, que trabajes con esta persona que aparentemente no tiene nada que ver con tu línea de investigación, ¿no? Pero que tiene un trasfondo. De los proyectos que más, que ahorita estoy comenzando a hacer con más, digamos, intereses, la noción, esta noción de arte y cultura que precisamente tú mencionaste al principio, porque alguien me recomendó, tú me recomendaste un libro de el arte como forma de pensar y no una cosa que se hace. Me gustó mucho el libro porque me gustó esa forma de percibir el arte no como un objeto, como un producto que tú elaboras, sino como una manera de pensar, ¿no? Que tiene que ver con la comprensión de lo abstracto del mundo. Ayer me encontraba un texto que decía, una línea de un texto que decía, las ciencias naturales descubrieron el caos, las ciencias sociales descubrieron la complejidad. Y se me hizo muy curioso porque dentro del arte esa noción de complejidad es muy importante, ¿no? Entender la complejidad de un sistema que uno le llama sistema para entenderlo mejor, ¿no? Entonces, ahorita en la universidad estamos trabajando con una doctora que está en la Facultad de Ciencias de la Educación, la doctora Mireya Barca, concibiendo el arte como una herramienta de la educación ambiental para entender ese mundo de mejor manera, ¿no? Y no como una manifestación funcional o instrumental, no como un instrumento que usas para trabajarlo, sino más bien tratando de buscar que en lo más profundo del ser humano hay esa sabiduría que se refleja en el arte, como esa manifestación de tu forma de sentir, ¿no? Hasta incluso de la compasión que hay en cada ser humano y que se manifiesta en algo que sacas de ti. Entonces, el arte y la cultura vinculadas a lo ambiental, desde mi punto de vista, son una puerta muy grande por la que tenemos que empezar a entrar, ¿no? Y tiene que ser normal que el arte sea algo que se requiere en las escuelas, tanto como las matemáticas o como las ciencias naturales o como la filosofía, ¿no? Que tiene que ver con esta relación de cómo me veo yo a mí en este mundo conviviendo. Y eso me lleva a un tema que creo que es como de lo menos tocado en la educación ambiental, al menos en México, porque sí lo he escuchado en otros lados, que es lo espiritual. Cuando un ser humano se entiende a sí mismo como parte de un todo, estamos hablando de espiritualidad, ¿no? Y no hablo de cosas religiosas, no tiene nada que ver con la religión, tiene más bien que ver con una noción de ser parte de un todo, no esa visión antropocéntrica de que yo domino porque puedo manejar y puedo dominar la naturaleza, sino como esa noción de que yo interactúo con todo lo que está ahí. Y en algún evento de la Academia de Educación Ambiental platicábamos de que es muy importante mencionar más la espiritualidad como parte de una herramienta o como un elemento de la educación. Y ahorita, digamos, incipientemente todavía, porque quiero trabajar un poco más la noción de espiritualidad desde el punto de vista científico, antes de empezar a trabajar aquí proyectos de espiritualidad de educación ambiental, pero el arte es una línea que nos puede llevar a caminar por ahí, ¿no? Hicimos, por ejemplo, cursos de fotografía ambiental, porque las personas, fíjate, lo que buscamos es que la gente contemple el entorno y el trabajo con la fotografía te hace hacer eso, ¿no? Te hace quedarte quieto. Mucha gente tiene el problema de que no podemos quedarnos quietos, es difícil, va contra el sistema capitalista que vivimos, que es productivista, ¿no? Dice Boaventura de Sousa Santos, estamos corriendo, ¿no? Es un mundo caótico porque corre, corre, corre. Entonces ahora es un acto de rebeldía quedarse quieto. Y es toda una revolución de ideas, decir, quieto, observa, contempla, respira. La contemplación es de las herramientas más importantes que tiene ahora la educación y creo que debemos dedicarle tiempo para desarrollar espacios para hacer esa contemplación en las universidades. Y bueno,
por ahí estamos empezando a desarrollar esos hilos, ¿no? Sí, no, es todo lo que mencionas es clave porque, bueno, poniendo el ejemplo del arte, no es hacer cosas, dice este libro, sino es relacionar, Ujú, relacionarlo, ¿no? ujú, Entonces, el arte en parte tiene que ver con esa capacidad de relacionarnos con el mundo, de vincularnos de una manera no agresiva con el mundo y con las personas, ujú. y de entendernos, de darnos espacio para observar, para respirar, etcétera. Entonces da una concepción distinta al arte. Y por eso la UNESCO está promoviendo esta idea de Sí. más arte Ujú. vinculado a la educación, a la cultura y por supuesto al cuidado a la perdurabilidad de la vida. Este, y te quería preguntar un poco para ir finalizando nuestra conversación. Este, Pues un poco de tu experiencia personal, cómo es que te enganches con estos temas, cómo es que te especializas, porque bueno, pues he de decir que Rosalba pues es doctora en ciencias sociales, pero también tiene estudios de maestría en ciencias ambientales, es profesora de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, de Filosofía, o sea, tienes una amplia experiencia y una amplia formación también académica, pero bueno, decides irte por este camino de la educación ambiental, de trabajar con las comunidades, de promover también en los espacios virtuales estos contenidos. ¿Cómo es que te surge ese entusiasmo, esa vinculación con este tema? ¿Cómo es que llegas aquí? ¿Cuál es tu historia personal? Ajá. Inicialmente, yo estudié ciencias políticas aquí en la Universidad de Colima. Inicialmente, cuando egresé, me invitaron a participar en el Congreso del Estado con la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental en el año 2000, cuando nadie pelaba todavía tanto esos temas. No era importante, digamos, no era una comisión fundamental en el Congreso del Estado, pero el diputado que me invitó a trabajar con él tenía mucho interés en conocer el contexto de Colima en el tema ambiental y fuimos a visitar todos los rincones de Colima, desde los cocodrilarios o tortugarios, desde la costa hasta la zona un poco más árida o a la parte de la montaña, y conocer el contexto de mi ciudad, de mi estado o de mi país después. Me hizo sentarme en una sillita de decir, puedes observar o puedes hacer cosas, ¿no? El primer reto que me enfrenté fue la maestría, porque no había maestrías multidisciplinarias en el año 2004 cuando yo ingresé a San Luis Potosí. Era la única maestría multidisciplinaria, porque en todas donde yo quería entrar me decían que tenía que ser o bióloga o tenía que tener alguna línea ambiental, ¿no? Para poder entrar a una maestría, a un posgrado así. Y creo que esa es una necesidad muy grande ahorita, ¿no? De formación en posgrados multidisciplinares, porque la única manera de atender, de comprender y de resolver problemáticas ambientales es con enfoques multidisciplinares. Y no hay tantos posgrados como pareciera, ¿eh? No hay tantos posgrados. Justo ahorita estamos en la Universidad de Colima haciendo ese análisis porque queremos ofrecer esa maestría en educación y gestión ambiental con ese enfoque multidisciplinar, porque es muy importante que los profesionistas puedan comunicar los mismos problemas, pero vistos desde enfoques distintos. Entonces, Claro. eso transformó muchísimo mi forma de entender el tema ambiental, de entender la forma de resolverlo, y no me podía quedar nada más con el área de ciencias políticas. Creo que el área de ciencias ambientales me hizo brincar al tema educativo para tratar de ver de qué manera podríamos involucrar a más personas a vincularse con este tema. Y bueno, me cambió mucho la vida el enfoque multidisciplinar, ¿no? El poder comunicar con un ingeniero, con un filósofo, con un economista, con un abogado, con un biólogo, y que entre todos podamos entender un problema, ¿no? El primer paso para resolver un problema es entenderlo. Y ese entendimiento multidisciplinar es un aliado muy grande de las problemáticas ambientales. Entonces, me fui dando un brinquito a otro, ¿no? Buscando el tema, por ejemplo, de educación ambiental. Esa tesis que trabajé también con la maestra Luz María Nieto me llevó a buscar el tema del discurso, del análisis del discurso, después de la comunicación, y la comunicación me llevó a las redes sociales, a la forma en cómo las personas ahora se hacen de la información y cómo se vinculan, ¿no?
de qué manera les puedes decir en un minuto con Reels en redes sociales algo que les llame la atención y que la gente se involucre. Creo que es todo un reto para los investigadores ahora que podamos llegar a aterrizar nuestros discursos científicos desde el área que sea para transformar la realidad en la que estamos. Creo que esa es como nuestra gran deuda. Quienes están en el Sistema Nacional de Investigadores, quienes tienen investigadores por México, todos los que tenemos de cierta manera una vinculación con recursos públicos, tenemos que buscar transformar y mejorar esa realidad y es ese propósito. Creo que en el fondo las personas lo que más nos podría ayudar para entender esto es tener un propósito, porque ese propósito es el que te va jalando hacia adelante o hacia donde sea, pues, ¿no? No con un enfoque lineal, sino te está moviendo, ¿no? Lo que no se mueve, se muere aquí. Entonces, creo que eso es de lo que más ha generado que yo esté activa, ¿no? Tratando de aprender cosas nuevas. Además que soy muy curiosa. Sí, oye, quería compartir rápidamente Ah, sí. estos podcasts que tienes aquí Ujú. creo que se puede ver también en Amazon, Tengo yo ¿no? aquí, sí, déjame les comparto, tengo yo aquí, Sí, mira, tengo aquí a ver, ¿dónde está? Ah, aquí está. Les quería compartir ay, aquí está. Ay, no, perdóname, este podcast. Este es el QR sí, donde pueden entrar a la primera temporada del podcast de sí, Culturaleza muy bien. y pueden buscarlo también está en Acast o en Spotify, también lo pueden buscar como Culturaleza. Este es la segunda temporada, también si quieren Ajá. ir directo a la segunda temporada. Aquí está mi correo electrónico por si a alguien le gustaría, tuviera Sí, alguna sí, duda, pregunta. me pidieron tu Ujú. correo porque quieren hacer proyectos en sus instituciones y yo creo que les puedes poco Mucho platicar gusto. experiencias. Sí, ese es mi correo electrónico y esta es la página de este laboratorio de educación ambiental, ¿no? paquitlan.org. Para quien tenga algún comentario o interés, me puede buscar con mucho gusto y pues platicamos. Sí, perfecto. Pues te agradezco muchísimo, Rosalba, este tiempo que te das. Creo que tu experiencia, lo que has escrito, todo lo que estás trabajando y ese ánimo también que proyectas es muy importante para quienes trabajamos en educación y para quienes están interesados en este tema, porque yo creo que cada vez más gente lo está viendo como un tema clave para la supervivencia y para el bienestar y el buen vivir. Y qué bueno que existen estas opciones y que tú nos compartes un poco de lo mucho que estás trabajando. Ojalá que tengamos oportunidades de después conocer esa experiencia de cerca. Con todo es- gusto, vénganse a y Colima. sí, ir a Colima y si no, pues de seguir charlando a la distancia o encontrarnos en algún otro lugar para seguir comentando estos temas. Pero muchas gracias por eso, por este espacio de plática. No, muchas gracias a ti por la invitación y por las recomendaciones de libros que yo siempre los sigo y la verdad es que siempre me dejan con un buen sabor y aprendizaje, así es que yo también te agradezco mucho el compartir. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a quienes nos escuchó, nos vio ahora y seguiremos discutiendo sobre temas centrales para la educación en México y el mundo. Muchas gracias, Rosalba. Hasta Gracias, gracias a pronto. ustedes. Chao.